Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy traigo otro vídeo de técnicas de estudio. Si bien hice hace poco un vídeo de técnicas de estudio, no para profes, sino para que los profes podamos ayudar a nuestros alumnos. Hoy, antes estos vídeos los solía hacer los jueves en los huecos entre clases, pero he decidido ponerlo hoy. Me vale para que lo vean estudiantes y me vale para que lo veáis los profes, porque sabéis que hago un domingo vídeo de sostenibilidad, un domingo vídeo de profes. Pues me vale también que lo veáis los profes para explicárselo a vuestros alumnos. No es el primer vídeo de técnicas de estudio que tengo, dejaré la lista de vídeos de técnicas de estudio por aquí. Y vale también para papás, para ayudar a sus hijos a adquirir técnicas de estudio. No son el típico de subrayado, resumen y esquema, ¿vale? Son otras técnicas de estudio y de organización del estudio que creo que sirven más, ¿vale? De organización de la agenda, de organización de cómo concentrarse, de Pomodoro, etcétera, de todo esto que ahora está más de moda y no es solo una moda, es que realmente funciona. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. La técnica Feynman consiste en, primero ya tienes ya te has empezado a estudiar el tema. Me da igual que te lo hayas leído, me da igual que hayas tomado apuntes, que hayas visto el PowerPoint, hayas creado tus propios apuntes, que lo hayas subrayado del libro, hecho un esquema, hecho un resumen. Ya medio te sabes el tema, ¿vale? Has hecho un estudio preliminar de ese tema. Y ahora toca el momento de afianzar el conocimiento. Entonces, la técnica Feynman es para ese momento de afianzado, no de estudio inicial, ¿vale? ¿En qué consiste la técnica Feynman? Tiene dos partes. La primera parte es que tú escribas el contenido del tema. Ya, por ejemplo, en bachillerato para los exámenes de BAU esto ya viene bien, porque son quizás los primeros exámenes donde tienes que desarrollar de verdad temas, cosa que en la ESO no pasa tanto, así que ya bachillerato y BAU echarle un ojo a esto. Entonces, una vez que ya te sabes más o menos el contenido del tema, como te lo has querido estudiar de primeras, leyéndolo lo que sea, pasando a limpio los apuntes de clase, te escribes el tema. No tienes por qué escribirte todo el tema del libro, sino a lo mejor puedes decir, por ejemplo, es el sistema nervioso. Pues hoy voy a escribirme el sistema nervioso central, mañana el sistema nervioso periférico, pasado cómo funciona la sinapsis y la transmisión del impulso nervioso. Igual que en la oposición, pues te lo vas dividiendo, ¿vale? O sea, es que en la carrera no hace falta hacerlo todo en el mismo día, pero sí en la misma tiempo pues en los días que tú te dediques a estudiarte ese tema. Entonces, la primera parte es eso, te escribes el tema de memoria, o sea, ya te lo medio sabes y lo escribes de memoria, no vale mirar nada. Y luego, cuando ya lo hayas escrito, el tema o la parte del tema que te toque ese día desarrollar, y ya lo hayas desarrollado, coges tu libro, tus apuntes, tu PowerPoint o lo que sea, tu temario, y miras a ver qué te ha faltado. Y lo completas. Y ahí acabaría la primera parte del estudio. Sería interesante, además, completarlo con otro color o añadir. Yo solía tener una hoja de olvidos cuando estudiaba, tenía mi tocho del tema y delante una hoja de olvidos. Entonces, porque eran cosas que siempre se me olvidaban o se me olvidaban de forma frecuente cuando me estudiaba ese tema. Pues entonces, si las cosas que se habían olvidado de rellenar en ese tema, las podéis poner en la hoja de olvidos, ¿vale? Delante del tema. De modo que cuando os vais a repasar ese tema, tengáis presente que se suele olvidar. O incluso, antes justo de entrar al examen, lo que te miras son la hoja de olvidos y no el tema, porque el tema te lo sabes, solo lo que se te olvida, ¿vale? A mí me servía muchísimo lo de la hoja de olvidos y con el método Feynman es compatible porque lo que tú rellenes son tus olvidos, ¿vale? Eso no es método Feynman, lo de la hoja de olvidos, también os lo digo, es método Leticia. Y después, la segunda parte del método Feynman es, una vez que ya te lo sabes entero y has rellenado esas cosas que se te olvidaban, tienes que contárselo a alguien. Yo he usado a mi madre siempre, pobrecita mía,
Luego a Rafa. Rafa no se dejaba tanto como mi madre. Pero yo creo que esto es una cosa de las madres, ¿no? De dejar que tu hijo o hija te diga la lección. Aunque la madre esté planchando, cocinando y no te esté escuchando mucho. Pero tú lo dices en voz alta. Otra opción es grabarte. Pero era como, no sé, hay gente que se lo dice a su perro y a su gato, ¿vale? Entonces pone ahí al gato y se lo cuenta. La cosa es que al final el como que decírselo a alguien es mejor que decírselo a la grabadora del móvil. Pero si no tienes a nadie, pues la grabadora del móvil. O por ejemplo entre compañeros. Hubo un tiempo en que tenía una compañera de la universidad y nos llamábamos. Y entonces nos decíamos la lección la una a la otra por teléfono, ¿vale? Entonces, y la una a la otra apuntaba cosas o detalles. Estaba guay aquello. El caso es que se lo digas a alguien en voz alta. La cosa es que cuando el método Feynman no es solo decirlo en voz alta, sino que además es decirlo con... lo diré. Con la mayor simplicidad posible, como si se lo estuvieras contando a un niño. Esto para los temas de la ESO vale muy bien. Para los temas de universidad y oposición es más complejo, porque hay veces que tienes que ser técnico en esos temas, ¿vale? Pero bueno, una mezcla entre saber simplificar y ordenar para que un niño lo entendiera y el hecho de que decir el tema en voz alta te ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería la segunda parte, decir el tema en voz alta de forma simple. Simple, ¿vale? Yo no los he hecho siempre, yo los he dicho en voz alta, pero no siempre simples. Pero el hecho de simplificar... A ver, el hecho de tú ser capaz de reproducir un tema y explicarlo de forma estructurada significa que te lo sabes y que lo has interiorizado. Si eres caótico a la hora de explicarlo o no eres capaz de explicarlo de forma simple y ordenada, es que no te lo sabes, ¿vale? Es por eso lo de explicarlo de forma simple, no porque quieras que simplifiques los temas, sino porque se refiere a simple y estructurado sin abandonar esos tecnicismos que tu tema tenga, ¿vale? Entonces, el método Feynman es eso. Una vez que ya te hayas estudiado el tema previamente, de la forma en que sea, lo escribes, lo completas, añades la hoja de olvidos que yo hacía y luego lo dices en voz alta a alguien de forma simple, sin perder los tecnicismos, simple y estructurada. Y si haces esto una vez, pues no va a ser suficiente, pero si lo vas repitiendo, tengo vídeos, bueno, ya habrán salido antes, pero tengo un vídeo del método este de repetición espaciada. Si tú te planificas para poder hacer esto de forma espaciada, a largo plazo vas a mantener eso en tu memoria. Puedes incluso dividirte un día escribir el tema y otro día decirlo. No tienes por qué hacerlo todo el tirón porque es cierto que es un sistema bastante largo. Pero cuando ya tienes temarios densos, tipo EBAU, tipo universidad, tipo oposición, pues sí, la técnica Feynman realmente a mí me funcionaba. Aunque yo la hice sin saber que era técnica Feynman. Porque yo siempre necesitaba volver a escribir los temas de la oposición, igual que de la universidad, en papel sucio. Y también siempre he necesitado decirlos en voz alta a alguien. No, a la grabadora no. Mi madre se los grababa, me decía, pero yo no. Yo necesitaba decírselos a alguien, que preferentemente era mi madre, pobre ella, que me ha escuchado muchos temas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva, ya seáis estudiantes, seáis profes, seáis opositores o como profes para explicarles esta técnica a vuestros estudiantes, sobre todo de los niveles superiores, cuarto ESO y bachillerato. Y nada más, que cualquier duda, cualquier cosa la dejéis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.